Hola, estamos en el curso Métodos no supervisados y detección de anomalías, en el segundo módulo, detección de anomalías. Empezamos con el cuarto tema, en la tercera parte de métodos no supervisados. En la última parte habíamos visto los métodos estadísticos, en los que se suponía que existía una distribución, normalmente la normal, subyacente, que controlaba el comportamiento de los datos, y a partir de ahí se consideraba un valor anómalo si no estaba dentro de los valores esperados de esa distribución, tanto univariante, en el caso univariante, como en el caso multivariante. En cualquier caso, estos métodos, como hemos comentado, asumen la existencia de esa distribución subyacente, lo cual no siempre se verifica. Así que hemos de recurrir a la introducción de otros métodos que sean más flexibles. Uno de los métodos de un conjunto de métodos muy utilizados son los basados en el vecino más cercano. El conjunto de datos se supone representado por un vector de características y se dispone de una medida de distancia que evalúa la cercanía entre dos puntos cualesquiera de mi nube de puntos. Así que la idea es, dado mi nube de puntos, tengo que conseguir calcular en esa nube de puntos toda la distancia entre ellos. De forma que, dado este punto, tendré que calcular la distancia con este y así con todos. Bien, una vez que he podido calcular esas distancias, a través de alguno de los mecanismos que vamos a ver a continuación, seremos capaces de asignar un valor de anomalía, un score, un valor numérico a cada uno de los puntos. Bien, una vez que tengamos ese valor numérico para todos los puntos, pues ya simplemente o nos quedamos con los top n mayores, o establecemos un umbral para ese valor de anomalía y nos quedamos como valores anómalos todos aquellos que superan ese umbral, etc. Hay dos aproximaciones para los métodos basados en el vecino más cercano, que son los básicos y los basados en densidad. Vamos a empezar con los básicos. En cualquier caso, siempre hemos de fijar un valor de K, fijado por el experto, haciendo alusión al número de vecinos más cercanos que vamos a considerar. Por ejemplo, si K es igual a 5, nos tomaríamos, dado este punto C, la distancia a sus 5 vecinos más cercanos, y nos quedaríamos como valor de anomalía es la quinta distancia. De forma que en este caso tendríamos que las 5 distancias son muy altas, y el valor de anomalía, por lo tanto, de C, asignado a C, es un valor alto. Con esta columna se representan con un color de blanco a negro, indicando un valor de anomalía de menos a más. Así que el valor asignado sería un valor dentro del rango alto de los valores anómalos, por lo tanto, un valor negro. Lo mismo se haría con todos los puntos y, por ejemplo, para este punto P, al ser la quinta distancia a su vecino más cercano, la indicada en el gráfico, tendremos un valor de anomalía medio, no alto. La elección del valor de K es bastante problemática. Por ejemplo, con K igual 1, tendríamos que cualquier valor C, en este caso de aquí, si tiene un vecino que está muy cercano, pero solamente un vecino más cercano, y el resto están muy distantes de él, al haber considerado solamente como K el valor de 1, tendremos que el valor asignado de anomalía de C es un valor bajo. Podemos apreciar que de forma contraintuitiva, en esta nube de puntos, en la que los datos están más dispersos, el valor asignado de anomalía a este valor es un valor bastante más alto que el valor de C, ya que su vecino más cercano está más distante que el vecino más cercano de C. Esto es poco intuitivo, ya que habría que considerar que esa nube de puntos contiene una mayor dispersión de los datos, algo que no se ha tenido en cuenta en el método al haber considerado únicamente el vecino más cercano. Podríamos mitigar el problema considerando la media de los vecinos más cercanos. Sin embargo, ese método de considerar la media sigue teniendo problemas, ya que, por ejemplo, en esta nube de puntos, si consideramos, por ejemplo, K igual 5, todos los puntos tendrían un valor de anomalía alto, lo cual no resulta muy intuitivo porque forman un corpúsculo, otro de mi conjunto de datos, y por lo tanto no deberíamos decir que están distantes del resto de los puntos.
hay un grupo de puntos que al estar bastante cercanos entre sí no deberían ser considerados como valores anómalos. Una forma de mitigar este problema sería considerar la distancia media de los vecinos más cercanos a uno dado. De forma que, por ejemplo, si nos fijamos en esta nube de puntos, la distancia media de cualquiera de ellos, de los que señalo, de los que podemos señalar aquí, es una distancia media muy baja. Por lo tanto, si consideramos el punto D, la distancia, el ratio, la proporción de la distancia media de ese punto a su vecino más cercano con respecto a las distancias medias de esos 5 vecinos más cercanos, veremos que tiene un valor de anomalía mucho mayor que la de sus vecinos más cercanos. Este método, ese criterio, fue introducido por Breunig y se denomina Local Outlier Factor. Aplicándolo en esta nube de puntos, podemos observar que le da un valor de anomalía muy alto a este valor de aquí. A este valor de aquí se le da un valor de anomalía medio alto, lo cual es correcto. Y a este valor de aquí le da un valor de anomalía incluso menor que el valor de previamente calculado. Lo cual también es bastante intuitivo, ya que en esta nube de puntos tenemos los valores muy dispersos y por lo tanto podríamos destacar que este valor A se encuentra en una nube de puntos más dispersa y por lo tanto no debería tener un valor de anomalía alto. Estos autores aplicaron este método en un método de detección de intrusiones en la Universidad de Minnesota. Tienen en cuenta características individuales de conexiones TCP/IP, así como también características basadas en el tiempo. Por ejemplo, tienen en cuenta el número de conexiones desde un mismo origen al mismo puerto de destino, tanto en los últimos T segundos como considerando las últimas N conexiones. Aplicando este método son capaces de detectar valores de intrusiones, ya que, por ejemplo, en este caso correspondería a una combinación muy rara de puerto origen-destino. No es la panacea y de hecho se le escapan algunos gusanos, como por ejemplo en este caso de aquí, que están localizados en la zona de datos más dispersa. Muy bien, con esto termina esta parte y en la siguiente parte de los métodos no supervisados veremos los métodos basados en clustering.